olvidemos que esta sinología es muy dinámica. Podemos tener un niño que ingresa con deshidratación y en las 2 o 3 horas ya es otro niño. Por eso que la importancia de poder trabajar con estas tablas que nos proporciona la OMS en relación a los cuadros de deshidratación y diagnósticos de deshidratación, y también adoptados por el Ministerio de Salud en sus guías prácticas. Quería comentar en relación al plan A. Ya hice un comentario en antes sobre la panetela y el uso de otras soluciones que no se dan en los hospitales, pero sí pudiéramos trabajar el tema de la panetela para que estos niños no reciban soluciones que a veces tienen sabor y color. No nos olvidemos que un niño deshidratado, por más que usted le den sal y retención oral, se han probado, no son tan agradables, pero el niño expresa su sed en la avidez con que ingiere las sales de rehidratación oral. Porque un niño que no está deshidratado no lo va a aceptar y puede estar vomitando, como ocurre en algunas diarreas virales que así empieza con vómitos. Pero la importancia de tener a un niño definido en un grado de deshidratación nos va a tener que determinar exactamente cuál es el trabajo a hacer con este niño. Ustedes ven la foto de ese niño deshidratado, ¿sí? Por ejemplo, ese chico tiene más de un 5% de deshidratación. Entonces es evidente, a veces la experiencia le da a uno la mirada y dice, ese niño está deshidratado. Como hay otros que no. La mamá, cuando llega con su niño a un establecimiento de salud, sea en nuestro hospital, en emergencia, o cuando pasa la URO, es una mamá que a veces conoce muy poco de lo que es educación para poder ayudar a su niño a que no se deshidrate. Entonces, ahí empieza un proceso de relación médico-paciente, médico-mamá, un proceso de educación, ¿sí? Que la mamá no se entienda qué líquido le debe dar, los signos de alarma, debería de ser garantizado con unas pequeñas preguntas antes del alta para ver si nos ha entendido o no, cuando lo hemos educado en qué hacer en casa para que no se vuelva a deshidratar. Y el otro tema es en qué momento determinamos que ese niño no tolera o tiene condiciones para poder decir que ha fracasado el plan A o la terapia de plan B. El balance hídrico, ahí en la URO existen unas hojitas que están separadas por horas para poder ahí anotar lo que recibe cada hora o lo que debería recibir cada hora un niño que debería estar en terapia en plan A o en plan B. Entonces, el balance es importante para poder mirar la evolución y definir cómo continuamos con ese niño. A veces hay dificultades, yo entiendo, lo hemos visto. Los datos no son muy cuantitativos, a veces son cualitativos. Entonces, es difícil poder determinar cuánto tomó el niño, cuánto hizo de heces, para que el balance no diga, este niño no está tomando bien. Es importante ver el volumen de heces que hace un niño cuando está ahí, ha entrado por plan A, y vemos que un niño o mamá dice, se salió todo, desbordó el pañal, ¿sí? Y ya de la segunda vez. Entonces, esos volúmenes nos van a insinuar que ese niño no va a ir bien en el plan A. Sin embargo, hay otros niños que están ahí por horas con la orden de reacción inflamatoria y no hacen deposiciones. Pero están ahí esperando 2, 3 horas para hacer este examen. Entonces, el plan A básicamente se reduce a enseñar a mamá cómo dar líquidos caseros, a enseñarle los signos de alarma y
usar ese pequeño espacio, ese pequeño tiempo que tienen las mamás con nosotros para educarlos, para evitar los nuevos episodios, etc. Entonces, el plan A creo que es fundamental para poder ver que los niños no se vayan deteriorados y luego se compliquen. Entonces, mucho depende de la persona que educa a mamá respecto a todo lo que ha comentado la doctora Verónica cuando ha descrito el plan A. Con respecto al plan B, cuando un niño entra a la URO o a la emergencia, como estamos viendo en ese niño de la foto, evidente que debemos empezar con terapia de rehidratación oral, con sales de rehidratación oral, o panetela. La panetela tiene un aminoácido que funciona como la glucosa de las sales. Va a hacer que la bomba de sodio y potasio introduzca líquidos a través de los espacios intercelulares de las vellosidades. Solo por el hecho de ser un aminoácido, y el arroz lo tiene. Y la glucosa está en las sales de rehidratación oral. No nos olvidemos que las vellosidades en las criptas secretan no solamente agua, secretan sodio, secretan potasio. ¿Por qué? Porque las células del tercio superior de las criptas, que son las maduras, han sido deterioradas. Y el nivel de absorción, tanto en hilio como en yeyuno, disminuyen por este daño que se produce en esas células. Entonces, este desbalance hace que se pierda muchos líquidos y se exprese como diarrea. Por eso que las sales de retención oral o la panetela, en tanto no tengamos sales, por supuesto, tenemos que trabajar con ellos y vigilar a ese niño cada hora, evaluar cada hora. A veces pues tenemos otras cosas que hacer, es cierto, pero es bueno que las personas que se quedan ahí permanentemente, en este caso los internos, deberían estar bien entrenados en hacer el seguimiento de estos niños en plan A y la terapia B, como vamos a ver más adelante. Los balances nos van a permitir identificar niños de riesgo. La autora mencionó aquellos niños que tienen un flujo fecal de más de 10 ml kilo hora. Entonces, ¿dónde podemos sacar ese dato? Tendríamos que trabajar, me hubiese gustado que pongas la hoja, le hubiese tomado la foto a la hoja que se hace en la URO, para que en la primera hora poder evidenciar cuánto tomó, sea de sales, sea panetela, cuánto vomitó, cuánto hizo de diarreas y establecer exactamente una dinámica de esa terapia para hidratar a estos niños. Porque a veces cuando lo evaluamos más tarde, cuando mamá nos dice, no quiere tomar, o el niño está durmiéndose, entonces perdemos valioso tiempo. Entonces la persona que está a cargo o responsable de este proceso con el plan B tiene que hacer un seguimiento horario del balance para establecer riesgos. A veces los niños no orinan, ¿no? Y cuando cambiamos de pañal, las heces no permite determinar los volúmenes de orina, por ejemplo. ¿Estará empezando un problema prerrenal ese niño? Entonces, el balance juega un rol muy importante en este proceso de terapia de hidratación oral en niños deshidratados. La autora ya mencionó que tendríamos que estimar dar de 50 a 100 ml por kilo en 3 o 4 horas, con cucharita y lento y pausado. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando un niño ingresa deshidratado y tiene sed y se le da en vasito, este niño se toma todo el vasito. Pasan minutos, un rato y vomita. Entonces, insistimos, si vuelve a vomitar, entonces lo pasamos a terapia endovenosa. El vaso y la cucharita, así como la sonda nasogástrica, permiten que los pequeños volúmenes de líquido que van ingresando al sistema digestivo
no sean expulsados por un órgano hipersensible, muy irritado, que a los volúmenes grandes se contrae la musculatura en el estómago y todo para afuera. Entonces, la terapia oral tiene sus pequeñas cosas que deberían deberían verse más allá del plan B que Mónica nos ha presentado. Ahí se gana la experiencia de poder saber que un niño deshidratado, que algunas veces nos hemos animado a ponerle un tratamiento endovenoso, salió con cuchara, vaso y cucharita o con sonda nasogástrica. Ahora se hace poco la gastroclisis, o casi no se hace. Pero es una alternativa muy importante. Los que hemos tenido la oportunidad de hacerlo en los 80, en los 70, cuando los servicios estaban llenos, así como está el COVID ahora, así era la diarrea con niños deshidratados en las emergencias de los hospitales donde tenían niños. El hospital del niño, en su segundo piso, 3, 4 ambientes llenos de niños deshidratados y graves. Hoy en día no vemos eso, ¿sí? Pero la alternativa de la sonda nasogástrica se da, si hemos tenido oportunidad de usarlo, es muy sencillo. Cuando este niño ha perdido entre 5 y el 9% de un peso estimado, porque eso no, el peso que él tiene ya está deshidratado, significa que eso se va a traducir en un goteo. ¿Y el goteo cómo lo determinamos? Si estimamos que ese niño, como el que hemos visto en la foto que ha presentado la doctora, ese chico tiene un 6-7% de pérdida previa de su peso. Es como el que llega, es el peso con el que llega, ¿sí? Entonces, si estimamos que es un 7% en un niño de 10, estimamos que sea de 50, para no ir muy, muy lejos. Lo que tenemos que estimar es 50 por un peso de 10 kilos son 500, ¿sí? Entonces, esos 500 tenemos que dividirlos en 4 horas para poder ver cuánto le vamos a dar por hora y estimar el goteo. Es importante. No es poner la sonda nasogástrica y ábrele, ciérrale. No, no es adecuado. Como le decía, si pesa 10 kilos y está con un 5% de pérdida de peso previo, entonces son como 500 ml lo que va a necesitar en 4 horas. 125 por hora si lo ponemos en 4 horas. Y eso significa 40 gotas por minuto. Entonces, la estimación del goteo nos va a permitir decirle a la enfermera, tienes que pasarle 125 cada hora. Y tienes que medirme las diarreas, porque a esa pérdida previa, en esas 4 horas, tenemos que agregarle las pérdidas que se van a producir dentro del laburo. Hace 2 diarreas de 100, por decirle, de 100. Ya son 200 que hay que agregar para la siguiente hora. No al final, no. A la siguiente hora hay que agregar esos 100 que ha perdido ese niño, porque si no, no se va a hidratar. Y eso también puede indicar que ese niño tiene una pérdida fecal alta. Todos esos detalles son importantes para poder ver si vamos a tener éxito o no con ese niño al final y darnos ese gusto de decir se hidrató, ¿no? Entonces la gastroclisis juega ese rol importante. La autora ha hablado de los fracasos, ¿no? Del vómito 3 más de 1 hora, 5 más de 4 horas, hilio, el chico no quiere tomar. Igual, si vamos a pasar a la vía endovenosa por esta dificultad que tiene el niño, también tenemos que estimar qué volumen le vamos a poner por hora a ese niño para hidratarlo, porque ese niño ya hay que hidratarlo igual en 4 horas. Y no cambia el cálculo del goteo como hacíamos para la gastroclisis. No solo indicar, porque a un niño que vomita y no tiene signos, más allá del que hemos mostrado en esa foto, no podemos ponerle volúmenes muy altos. No se olviden que estamos
incorporando líquidos en el espacio intravascular. Entonces, ese niño puede terminar con edema de párpados, con edema en miembros inferiores, por los volúmenes a veces demasiado que se le puede haber calculado. Entonces, como ven, la delicadeza de poder hidratar a un niño, sea en plan B o en plan C, va a requerir que hagamos un esfuerzo porque ese niño pueda recibir lo mejor de nosotros, ¿sí? Entonces, lo mejor de nosotros va a ser que vayamos haciendo las cosas de tal manera que le beneficie a ese niño. Y si no tenemos la experiencia suficiente, pregúntenle, todavía está por ahí nuestro amigo Espinosa, está Carlos Hironaka. Hironaka también ha estado con nosotros en las épocas duras del cólera y la diarrea infantil. Hoy en día, lamentablemente, ya no vemos muchos niños deshidratados grave. Ya son pocos, todos los que llegan tienen plan A y a veces con un poco más de diarrea van al plan B. La acidosis también es un factor que molesta a los niños. Cuando un niño está casi colapsado, más aún si está llegando al shock, la acidosis es tremenda, es atroz. Y hay que tener cuidado con los bolos. Se describe que cuando el organismo está con el pH bajo, los shunts arteriovenosos del pulmón como que se colapsan, justo donde se va a dar el paso del circuito menor, circulatorio menor, al circulatorio mayor. Entonces, si nosotros infundimos, hacemos una infusión rápida de volúmenes altos en un niño acidótico, entonces ese shunt arteriovenoso, por la acidez, por la acidosis, va a dificultar el pasaje al circuito mayor y podemos tener un problema con el edema agudo de pulmón. Se miraba mucho estos problemas en adultos en la época del cólera, cuando se infundía solución salina sola, había un esquema que salió solo salino, pero salino para el espacio de shock, no para todo. Y algunos pacientes estaban con el salino en la vena y mirabas que empezaba a salir espuma de color grosella por la nariz, por la boca. Observé hasta 3 casos en Cajamarca cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí por cólera. Por eso que no avanzó mucho el esquema de salino en el cólera. Pronto vino la solución polielectrolítica. Por supuesto que al inicio de un shock pues tenemos que poner un salino o algunas sustancias que son usadas para estos cuadros de hipovolemia severa. No nos olvidemos que en el ilio tenemos riesgo también de la torsión de asas, que no solamente es ilio. Por eso que cuando hay torsión de asas en el intestino, más aún cuando se hace torsión el intestino grueso, y se puede observar como un signo que nos podría orientar que hay una torsión ahí, es el signo de la llanta, le llamaban los cirujanos. En Andahuaylas me encontré con un caso así que se tuvo que derivar a Lima para ser intervenido gracias a un grupo de religiosas que salían en ese momento. ¿Y qué fue? Una torsión del intestino grueso y ya casi en un proceso de hipoxia. Pero fíjense, lo que puede ocurrir estas complicaciones del hilio intestinal. Toda insuficiencia prerrenal que ha ocurrido en niños deshidratados o en el cólera es porque a veces nos demoramos en mejorar el volumen sanguíneo, ¿sí? Todos sabemos que una disminución del volumen de la naturaleza que ocurre en una diarrea con deshidratación, siempre va a haber hipovolemia y los primeros que se sacrifican son los riñones para poder tener un buen bombeo a nivel cerebral y cardíaco. Entonces,
ahí hay que tener en cuenta eso. Por eso es que un buen examen clínico y tenerlo presente, cualquiera de estas manifestaciones que nos van a decir, hey, acá estoy. Entonces, hay que evaluarlo adecuadamente para poder pedir los exámenes de ayuda diagnóstica. ¿Sí? Si finalmente terminamos con la de nutrición. En la presentación anterior se dijo que todo niño que ingresa a sala debería recibir nutrientes, por lo menos para poder satisfacer su metabolismo mínimo. Porque eso también es parte de la recuperación. ¿Cómo es que los enterocitos migran rápidamente de la cripta a la punta de la vellosidad? En la fisiología nos han dicho que la migración es de 3 a 5 días. Pero si un niño no tiene los insumos para poder generar más células, me refiero a carbohidratos, proteínas, porque decimos NPO, el niño está NPO. Entonces tenemos que facilitar esa regeneración celular en las vellosidades para que éstas puedan responder y proteger al niño y mejorar la diarrea. No solamente es zinc, ¿sí? No solamente es eso. También tienen que ingerir. Por eso que debe continuar con su alimentación. Lactancia materna, sí. No se restringe nada. Ni dietas especiales, porque a veces las mamás tienen algunos conceptos que a veces vienen de familia y a veces son folclóricos. Entonces, aprovechemos ese espacio para educar a estas madres y esos niños puedan tener una opción cuando están en casa. Eso es lo que quería comentarles respecto a este tema del tratamiento. Si hay algunas preguntas, por favor sirvan de hacerlo, que en primer lugar la doctora Verónica lo responde y si hay algo que agregar lo voy a hacer yo. Buenas noches. Hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? En la evaluación de los niños con diarrea, una de las cosas importantes para evaluar el paciente en lo que es medio interno es el llenado capilar. Y si bien las guías de MINSA consideran las mucosas y los ojos, pero más que eso, es las 3 S que mencionaba la doctora, y el cuarto más importante sería el llenado capilar para hacer una evaluación adecuada de lo que es el estado de hidratación. La otra cosa importante en el manejo es que, por ejemplo, durante muchos años solo se consideraba hidratar o alimentar en forma adecuada, pero actualmente el manejo de los niños con diarrea pues no se limita solo a eso, sino que como ustedes han dicho, actualmente y hace muchos años ya existen las grandes ventajas que tiene el administrar zinc en los niños con diarrea, no solo para el manejo, sino para la prevención. Pero una de las preguntas que yo quería saber o preguntar es el uso de probióticos y prebióticos en el manejo o en la prevención en los niños con diarrea. Existen infinidad de trabajos actualmente que demuestran, sobre todo en lo que es el uso de probióticos, en el manejo de los niños con diarrea. Y una de las cosas
que son definitivas de lo que es probióticos es que uno tiene que saber manejar qué probióticos se usa, porque no todos se usan para diarrea acuosa o diarrea disentérica. Y actualmente siguen saliendo cada vez más y más trabajos, por ejemplo, en prebióticos, ¿no? Para los niños con diarrea. Y la otra cosa que me parece importante que se debería hacer un comentario es cuando uno habla de manejo de los niños con diarrea, es en lo que es cómo hacer o cómo conseguir que un niño tenga una microbiota intestinal saludable. Y para eso uno tendría que hablar cómo es que se consigue que un niño tenga una microbiota intestinal saludable, considerando cuáles son las causas que condicionan una disbiosis. Entonces yo creo que si bien hidratar a un niño o manejar el plan A, plan B y plan C, a mí me parece que cuando ustedes hablan de complicaciones o prevención, sería bueno hacer un comentario sobre eso. ¿Okay? Doctora Verónica. Sí, justo hice una revisión del artículo que usted me mandó, doctor, sobre el uso de prebióticos y de probióticos, y bueno, mencionaban que algunas cepas de lactobacilos estaban asociados con algunos efectos pues beneficiosos. Entre estos mencionaba el lactobacillus rhamnosus, ¿no? Mencionaba de un estudio en el que se había hecho en el que a un grupo se le había dado estos probióticos y en el otro grupo pues una especie de placebo, y vieron que en el grupo que recibió probióticos tuvieron una duración, un episodio de diarrea que fue pues mucho más corto, con menor frecuencia en las deposiciones comparados con los niños del grupo control, ¿no? No, eso es lo que pude revisar sobre el uso de probióticos. Sí, la información que fluye respecto a estos elementos que se están usando para la prevención y acortar los días de diarrea para evitar que el niño se deshidrate. Los probióticos están jugando un rol muy importante. Ya mencionó una ventaja que se ha mostrado en un estudio. Disminuir hasta 15 o 18 horas, me parece, el tiempo de diarrea en un grupo que recibió probióticos y otro que recibió placebo. Entonces, la recomendación es que ha hecho el MINSA, o en la última guía que se ha revisado, es que sí se puede usar, pero con discreción. Porque hay varios estudios también que reportan, tanto en zinc como en probióticos y en vitamina A, que puede producir vómitos en un pequeño grupo de niños. Entonces, bajo esas consideraciones, tendríamos que usar los probióticos en niños que tienen diarrea. Sin embargo, la microbiota es muy importante. Hay niños que están ya alterados por varios aspectos y yo creo que en ellos se podría usar este tipo de probióticos para poder mejorar. Hoy en día se usa para el cólico del lactante. Entonces yo creo que esa es una alternativa que está avanzando mucho y ha mostrado su eficiencia para poder disminuir un tiempo las diarreas en días y en volumen. El otro comentario, y que en realidad tiene mucha evidencia científica, e incluso nosotros lo hemos demostrado en el Hospital Hipólito Unanue. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en un ensayo clínico multicéntrico
con un antisecretorio. Entonces, y el doctor Hironaka, claro, el doctor Hironaka intervino en este trabajo, y nosotros usamos un antisecretorio para disminuir las diarreas. Y lo que nosotros demostramos en el Hipólito Unanue, en los niños que usamos este producto, es que sí sirven, que sí funciona. Como existen muchos trabajos a nivel mundial, y lo que nosotros demostramos en el Hipólito es que nosotros al dar este medicamento, cortamos la diarrea a 36 horas de los niños que tenían diarrea aguda acuosa. Por eso es que las últimas guías, sobre todo la europea, de gastroenterología pediátrica, las guías mencionan como una cosa obligada usar los antisecretorios en los niños con diarrea aguda, claro, en los niños que tienen flujo de heces altos, ¿no? Entonces esto es necesario usar, y lo hemos usado en el Hipólito, en los niños que tienen, y el doctor Takami básicamente, usar estos productos para cortar la diarrea, porque es diferente, y de ahí las ventajas de usar probióticos, antisecretorios, el zinc, porque es diferente tener un niño que tenga una diarrea 10 días a un niño que tenga una diarrea 5 días, 7 días. Entonces la desnutrición que le va a ocasionar a un niño con diarrea 10 días es mucho más alta. Por eso es que uno tendría que parar la diarrea cuanto más rápido posible, si es que uno tiene medicamentos para parar la diarrea, ¿no? Y uno de ellos son los antisecretorios, que está demostrado a nivel mundial, y nosotros lo hemos demostrado en el Hipólito Unanue, en un ensayo clínico que está publicado, que nosotros lo tenemos publicado en una revista. ¿Sí? Sí, sí vi que sí, yo soy testigo de ello. Un buen estudio. Sin embargo, cuando hemos revisado la guía última, la recomendación no es así fuerte, ¿no? Es una recomendación débil. Y es porque ellos han encontrado que han hecho un estudio de costos que, por ejemplo, en el Reino Unido, este antisecretor era 4 veces mayor en costo a usar solamente las sales en estos niños. Pero más allá no hay una objeción a este medicamento. Por eso que ellos se abstuvieron de realizar una recomendación sobre el uso de este antisecretor en diarrea. No lo han recomendado a usar en el tratamiento. Pero el criterio del médico cuando está viendo a un paciente es importante. Lo que pueda decir la guía es una guía, no es lo que tenemos que hacer. Deja la discrecionalidad del médico para poder darle mejor comodidad al paciente que tiene estos cuadros, que ustedes son terribles, y para la mamá también. Si no hay preguntas, ¿puedo volver a insistir en Sí, Vicky, sí, por favor. Insista, doctora. En una oportunidad, estando en laburo con el doctor Johan, y de repente Ulloque, debe estar por ahí, ¿no? Sí, está acá lo he visto. ¿Por qué? Sí, doctora, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Con él tuvimos un caso que en realidad fue una tarde que yo estaba por ahí, y en los niños deshidratados severos,
en la cual uno sabe que el componente de acidosis metabólica es importante, una de las cosas que uno tiene que saber es que en esos pacientes con deshidratación severa y peor si no orina, y uno sabe que tiene un componente de acidosis importante, porque está ahí hiperventilando, y el paciente no mejora. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer es tomarle un AGA, ¿no? Y tienen que acostumbrarse, ¿no? O sea, a tomar AGA a esos pacientes deshidratados. Si bien uno debería tomarle electrolitos al ingreso, pero una de las cosas que ayuda mucho en el manejo de los niños deshidratados severos, sobre todo si no mejora, tomarles un AGA. ¿Y qué es lo que nos pasó con Ulloque? Era un niño que lo vimos en la tarde, porque creo que era la guardia de Ulloque, que yo estaba por ahí, y el niño no mejoraba, no orinaba, estaba distendido, pensamos en un hilo, y estaba distendido, no tenía ruidos, estaba distendido, y hasta le llegamos a tomar una placa, y habían niveles, y al doctor Ulloque se le ocurrió tomarle un AGA, y tenía una acidosis metabólica severa. Y me acuerdo que tenía un pH 6.8, 7.1, pero una cosa severa. Entonces el doctor Ulloque lo manejó, lo mejoró, y lo podemos evaluar 2, 3 horas después, y era otro niño, como dice el doctor Vergara, ¿no? A veces uno ve un niño 1 hora, 2 horas, lo hidratan, le mejora el medio interno, y es otro niño. Entonces, cuando lo volvimos a ver, otro niño, estaba mucho mejor. Entonces, por eso es importante cada caso y ver las complicaciones. Y una de las cosas que uno, en todo paciente deshidratado severo, uno sigue, y sobre todo si se deshidrata por diarreas, con un anion GAN normal, uno tiene que pensar que tiene una acidosis metabólica con un anion GAN normal, y uno tiene que corregir la acidosis metabólica, si no el paciente no mejora. ¿Ok? Y la otra cosa importante en la URO, como decía el doctor Vergara, es los balances, ¿no? No se puede hacer pues un balance de un niño lactante pesando solo pañales, ¿no? Porque como dice el doctor Vergara, de repente todos son heces y el niño está entrando en una insuficiencia perrenal, ¿no? Entonces uno tiene que separar la orina y de las heces para poder hacer un buen balance. Si ustedes van a pesar pañales, eso no sirve para nada, y en realidad a veces lleva a muchos errores, ¿no? Eso se debería también tratar de, si es que quieren hacer un buen balance, separar en los niños lactantes la orina de las heces, ¿no? No, voy a ir. Sí, tocas un tema bien interesante, Vicky. El balance es tan importante que a veces necesitamos detalles. ¿Cómo separaríamos las heces de la orina en una niña? Difícil, ¿no? Pero en un niño sí se puede hacer. Usábamos, tú recordarás, Vicky, preservativos con una de estas venoclisis a un depósito de líquido, y podíamos mirar si el niño orinaba o no. Entonces, esos pequeños detalles son fundamentales en la evolución y evaluación de un niño que tiene deshidratación grave principalmente. Porque a veces decimos, no sale, algo pasa, puede ser la acidosis como se menciona, pero a veces fallamos en que a este niño le estamos reponiendo volúmenes tan iguales como él está eliminando. Entonces la diferencia pues no se lo vamos a poner nunca. Pasan las 3 horas, sigue igual o sigue peor, porque sus pérdidas son mayores de lo que le estamos poniendo. Entonces creo que hay que tomar en cuenta que el balance resulta importante y mejorarlo en favor de estas criaturas que de repente salen rápido, ¿no? Noches, doctor Vergara. Quería hacerle una pregunta a
a la doctora Verónica. ¿Puede Sí, poner doctor. el slide de plan C? Mi pregunta es si actualmente en la UR están manejando lo propuesto ahí por ella en cuanto a la hidratación por horas. Ahí. En esos lactantes menos de 12 meses están utilizando este esquema, y si en los más de un año están utilizando también este esquema. Tradicionalmente usábamos el 50-25-25, ¿no? Entonces, que era mucho más fácil, como alguna vez Félix nos enseñaba y nos decía, ¿no? Mi pregunta es si están utilizando así este esquema en la URA actualmente los residentes, ¿no? Y si este esquema en los lactantes, ¿cuál sería la explicación de este esquema, considerando que ellos están en una deshidratación severa? Gracias. Bueno, actualmente no contamos con la URO, ¿no? El ambiente que teníamos antes, pero las veces que hemos tenido pacientes en URO antes de lo de la pandemia, no lo hemos estado manejando como indica esta guía, ¿no? Sino con el 50-25-25, como usted menciona. Los menores de 12 meses todavía tienen un problema en su maduración renal y casi de todos sus órganos. Por ahí va una de las precauciones, y es haber prolongado a 6 horas en estos niños. Los niños mayores ya mejoran. Pero vuelvo a insistir, si yo tengo un chico grave y le pongo un esquema de 6, de 3 horas, y si no estoy ahí, no va a funcionar. Porque, como le decía, la evaluación horaria va a permitir agregar lo que está eliminando, si es que lo he calculado bien, o de repente he estimado un 10% de pérdida, y sabemos que estos niños pequeños pueden perder hasta 15% de su pérdida de peso y no estamos quedando chicos. La evaluación permanente del estado de hidratación, del balance, nos va a ir enseñando si a un niño menor de 12 meses lo vamos a hidratar en 6, 5 horas, igual que en los niños mayores, porque los niños mayores, tan pronto mejora su sensorio con la hidratación, empiezan a pedir mamá teta, mamá teta. ¿Eso qué significa? Que ya puede usar terapia de hidratación oral y la solución endovenosa. No es que le pongo un plan C y lo tengo 2, 3 días ahí con el plan C. No es así. Doctor Vergara, buenas noches. Le habla Vanessa. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Quería hacer un comentario sobre lo que justo el doctor Ironac acaba de preguntar en cuanto a si se estaba usando la hidratación en el plan C, ¿no? Menores de un año, que es en 6 horas, y en los mayores de un año en 3 horas. Hemos tenido pacientes que han venido con plan C, y pues como están delicados, en algún momento durante la pandemia los hemos estado atendiendo en el área de intermedios, y sí se ha estado manejando, como dice ahora la guía, ¿no? Y también se ha visto una buena respuesta con ese manejo. El porqué de darle en 6 horas a los lactantes también es por el mismo hecho que los lactantes pues tienen mayor agua corporal total que los niños mayores. Entonces también, tomando en cuenta eso, es el tiempo de 6 horas, ¿no? Que se los hidrata a esos niños. Incluso cuando se les toma el agua, están con acidosis metabólica, y tal vez no con criterios para hacerles retos de bicarbonato, y se ha visto que con el mismo hecho de hidratarlos, ellos mejoran, ¿no? Se les ha tomado agas posteriores y ya ha mejorado su estado ácido base de los niños. Eso quería aportarlo. Vanessa, has tocado un tema bien importante en relación a lo que uno ve
cuando tiene un niño al frente deshidratado. Antes decíamos deshidratación severa y sepsis, ¿no? No sé si recuerdan. Entonces, ¿cuál era el tema a seguir? Terapia de hidratación endovenosa y antibióticos. El mejor antibiótico. Lo más, no sé, que buscábamos desaparecer. Entonces, y cuando se hidratan, se fue la sepsis. E incluso los parámetros sanguíneos, la misma acidosis, se alteran por ese estado. Por eso, cuando tienen un niño que está deshidratado, hidrátenlo primero y después piensan o evalúan si ese niño tiene de por medio una infección. Porque un shock séptico es diferente a un shock hipovolémico. Es totalmente diferente. Entonces, la idea de la evaluación permanente debería ser una forma, un aprendizaje continuo de este tema que todavía no se ha ido. Todavía tenemos niños que se deshidratan severamente. Antes era mucho más dramático. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Soy Luis, ¿qué tal? Una Hola Luis, consulta. ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Para hacer una precisión en relación justamente a este punto, era específicamente que dentro de los mismos SAGs que tenemos, también tenemos otros parámetros a valorar, ¿no? Las déficits de bases, los anion gaps, son muy importantes que nos pueden hacer, en algunos casos, no siempre, que nos pueden hacer una diferencia entre los cuadros de acidosis secundario a una infección y acidosis por deshidratación. Bien claro está establecido que las acidosis por déficit, por depresión de volumen son reversibles, en tanto que las acidosis por infecciones generalmente persisten. Ahora, al punto, lo que yo quería hacer, Doc, es una consulta. Han planteado que el plan B se da una hidratación en 4 horas, específicamente con un volumen de entre 50, 80 o 90, dependiendo de la guía que se establezca, ¿no? Lo que yo quería saber es, ¿qué ocurre en pacientes con obesidades mórbidas? Pacientes de 14 años con 80, 90, hasta 100 kilos de peso. Vamos a dar ese volumen total en las 4 horas. Quisiera saber su opinión en relación a eso. Ok, miren, son pocos felizmente de los gorditos que se deshidratan. Pero la autora Reto acaba de tocar el punto y muy oportuno. Cuando nosotros hablamos con ese cuadrito que nos ha dado la OPS, estamos mirando y a veces palpamos. Pero, por ejemplo, no está el pulso, la intensidad o la frecuencia del pulso, que cuando estamos en un hospital sí deberíamos evaluarlo. ¿Por qué? Porque estamos viendo si hay una hipovolemia, ¿qué va a ocurrir en una persona deshidratada? Taquicardia, ¿sí? Aumento del ritmo y disminución del tono cardíaco. Y se va a prolongar el llenado capilar, así sea gordito. Entonces, ahí la evaluación es diferente. No es suficiente con el cuadrito, porque ya se ha mencionado que en los niños obesos puede falsear el signo del pliegue, etc. Pero no nos olvidemos de que esos niños a veces ingresan y están taquimneicos, taquicárdicos, y escuchamos el corazón, los ruidos cardíacos, y a veces se escuchan bajos, a veces ni se escuchan cuando están severamente deshidratados. Y seguro que presionan la uñita y ahí se queda. Entonces, la evaluación clínica es importante para poder superar todas estas pequeñas excepciones, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Bien, doctor, creo que todas las preguntas han sido absueltas, resueltas. Bueno, siempre vamos a tener bastante información que de pronto en una charla no vamos a poder completarla, pero quiero agradecer y, bueno, felicitar a Verónica y doctor, agradecerle nuevamente por participar en esta ponencia. Agradecerle a todos los presentes también y, bueno, vamos a continuar en las siguientes charlas siguiendo y conversando y discutiendo de temas para poder nosotros mejorar también y aprender de repente pues de todas las experiencias, ¿no?, de cada uno de nosotros. Gracias, doctor. Buenas noches. Antes que corten, por favor, quería felicitar a todas las doctoras por el Día de la Mujer. No lo hemos hecho, pero aprovecho este espacio para felicitarlo. Doctora Reto, doctora Torres y a todas las colegas que hayan pasado un bonito día. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, buenas noches y ya nos estamos viendo el miércoles. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Chao.